Cambridge, en Wuppertal, Alemania, en San Antonio, en Atlanta y en Berkeley, así como ha publicado en varias antologías y en revistas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran la revista Christus, Análisis de Antropología, Concilium, Modern Theology y varias más. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues de nuevo felicidades al doctorado en estudios críticos de género. Es un gran logro para la universidad, es un gran logro también para México, donde tenemos tantos problemas que tienen que ver con cuestiones de género. Precisamente porque México en particular, pero en general Latinoamérica y el mundo, sufre de tanta violencia de género, principalmente viniendo de hombres, es que se ha desarrollado esta materia que se llama estudios de las masculinidades. Estos estudios, estas teorías son muy diversas y es muy difícil en esta clase que estamos dando aquí poder explicar todas las vertientes que hay, pero es bastante compleja. Incluso hay desacuerdos entre unas escuelas de pensamiento y otras escuelas de pensamiento, sobre todo qué significa la masculinidad, y por último las teorías de las masculinidades siguen un proceso constante de construcción. Entonces estamos en este movimiento de entender qué significan las masculinidades. Es una necesidad imperativa para nosotros estudiar críticamente qué es esto, cómo se construyen las masculinidades, cuáles son las prácticas y qué consiste el género masculino. Esta mañana la doctora Teresa Forcades nos hizo algunas diferenciaciones de categorías que son muy importantes. Yo voy a mencionar dos que regularmente son las que todas las personas manejamos. Una es la categoría de sexo, que regularmente, de forma muy general, representa las características biológicas, cuando se le atribuye a una persona ser hembra o macho, por ejemplo, que también son términos bastante discriminatorios muchas veces, y se usa como una forma de naturalizar y de hacer normativas algunas de las dicotomías que hemos construido dentro de la sociedad, como lo masculino y lo femenino. Por supuesto, sobre todo con las teorías queer, y voy a decir un poco al final de esta plática acerca de las teorías queer. El rango es muy amplio también, no es únicamente entre estas dos grandes dicotomías, entre lo femenino y lo masculino, sino que también hay un rango bastante amplio entre estas dos categorías. Pero regularmente cuando se habla de la categoría de sexo, se implican categorías que tienen que ver con características biológicas y con características de tipo sexual orgánicas. A diferencia de esta categoría está la categoría de género, donde está el género masculino y el género femenino, y que de nuevo hay otras series de géneros que están surgiendo y emergiendo a través de la historia, pero en general la sociedad acepta, digamos, estas dos grandes categorías, y que la categoría de género es algo muy importante que se construye de manera social. Es un constructo social, es algo que tiene factores históricos, situacionales, dependiendo de las situaciones, de los contextos en los cuales se habla acerca de lo masculino y de lo femenino. Otra cosa importante acerca de los estudios de género, en el caso de las masculinidades, es que las masculinidades tienen mucho que agradecerle a los estudios sobre el feminismo, que se concentran en las cuestiones de las experiencias de las mujeres, en cuestiones que hablan acerca de las políticas, de la construcción de género femenino, y eso es algo también muy importante para los estudios de las masculinidades. Por lo tanto, cuando hablamos de estudios de masculinidades, nunca dejamos atrás también las posturas feministas o las posturas de las mujeres. No es que se construya una categoría en la cual se deja atrás o se ignoran las posturas de parte de las mujeres y las posturas feministas, sino todo lo contrario. Es realmente un trabajo colaborativo
en el cual los estudios de masculinidades se van construyendo a partir de un diálogo con estudios acerca del género femenino. Podríamos decir, como Simone de Beauvoir, que como ella decía, una no nace mujer, una se hace. Podríamos decir lo mismo para con los hombres, ¿no? Uno no nace hombre, uno se hace. Y eso es cierto, porque en realidad, y que tiene que ver con el gran tema de esta clase del día de hoy, es una cuestión de representación. El género lo representamos, es un rol social que ha sido construido, y por lo tanto los estudios críticos en torno a las masculinidades se van a dar a la tarea de investigar esta categoría tan compleja de género y preguntar qué es lo que lo constituye, cómo se hace y cómo también se deshace en el caso de Judith Butler. Y es cierto, ¿no? Nosotros aprendemos a hacerlo, nuestro propio género, a partir de las expectativas que tiene la sociedad. Y muchas veces estas expectativas están incluso antes de que nosotros nazcamos, de nuestro nacimiento. Cuando los papás saben cuál va a ser el sexo del niño o la niña, de nuevo en estas categorías tan dicotomas, ya la sociedad empieza a imponer algunas normativas para este bebé que todavía ni siquiera nace, y ya hay unas expectativas que se esperan, ¿no? Si es hombre, se va a vestir de una manera particular, va a jugar con ciertos juguetes; si es mujer, va a jugar con otros juguetes diferentes, se va a vestir de ciertos colores, y va a haber ciertas expectativas de acuerdo a lo que la sociedad espera ya antes de nacer de este bebé que está todavía por nacer. Entonces, de tal forma de que nosotros como sociedad repetimos, reiteramos estas normativas, estas construcciones de género, hasta el momento de interiorizarlo, lo que han llamado algunas personas como la socialización del género. El género se socializa de acuerdo a las expectativas y a las normativas que tiene una sociedad en particular. La sociedad determina que es adecuado, que es propio, que es normativo, y rechaza todo aquello que no va de acuerdo a estas normatividades de las sociedades. Y estas prácticas, a su vez, que se van reiterando, se somatizan. Es decir, se hacen parte de nuestros cuerpos, se convierten en nuestros cuerpos, se corporalizan, se encarnan en nuestros propios cuerpos, y creamos también categorías dicótomas, como por ejemplo decir el hombre es activo y la mujer es pasiva, el hombre es racional y la mujer es emocional, el hombre es fuerte y la mujer es débil, el hombre utiliza y se mueve dentro de domina el espacio público, mientras que el lugar de las mujeres es el espacio privado. El hombre, por lo tanto, está en el trabajo y en los espacios públicos, mientras que la mujer está en el espacio doméstico, está en la casa. Entonces, creamos una maquinaria simbólica acerca del género. El género tiene que ver con la simbolización y con esta mecanización de los símbolos de qué es lo que espera la sociedad, y que poco a poco va naturalizando o esencializando como si fuera algo ontológico o como si fuera algo natural o esencial, sobre todo desde la perspectiva de las clases dominantes, de estructuras dominantes, en este caso desde la perspectiva de los hombres, que históricamente han dominado a través de los siglos. Ciertamente, así yo creo que para todos es muy obvio que vivimos en sociedades patriarcales, en sociedades sexistas, en sociedades que algunos han llamado falocéntricas, ¿no? Dándole el privilegio a los hombres. Androcéntricas es otro término que también tiene que ver con el ser humano asimilado como dominado por el hombre, y otra categoría que también se llama la heteronormatividad. La sociedad está regida por normativas heterosexuales que se espera de los demás que sigan estas normativas, y si no lo son, entonces son rechazados, o son violentados, o son expulsados, abyectos. Estos otros sujetos, estos otros cuerpos, entre ellos están las mujeres, están los hombres afeminados, están las poblaciones de LGBTIQAP, más, por supuesto, ¿no? Todo lo que sigue, y
se ha llamado el dominio androcéntrico, que es este dominio que tienen los seres humanos a partir de esta hegemonía masculina de dominar todo lo que está en el planeta, los animales, el aire, el agua, todo lo que pertenece a nuestro planeta. Entonces también es otra forma de dominio que muchas veces es masculinizado hacia la misma. Estas hegemonías masculinas, ¿de dónde surgen estos patriarcados o esta dominación masculina? Pues ha habido bastantes teóricos que han tratado de buscar una especie de arqueología, una especie de genealogía para ver cuáles son los orígenes de esta masculinización de la sociedad. Un sociólogo muy importante, Pierre Bourdieu, tiene un libro que se llama precisamente La dominación masculina, y él estudia a un grupo de campesinos de las montañas de Cabilia, en el norte de Argelia, que durante siglos no ha sido dominado por el resto del mundo, y entonces se dedicó a estudiar a esta comunidad para ver qué es lo que todavía prevalece acerca de sus relaciones de género, sobre todo porque estas comunidades han sido una gran influencia acerca de todo el desarrollo de la masculinización en el mundo mediterráneo, que a su vez se convierte en la masculinización del mundo occidental. Algo de lo que habla Pierre Bourdieu es que la experiencia masculina se convierte en una experiencia tóxica, en unas creencias que son imperativas para todo el resto de la sociedad, y que con lo cual se legitiman las dicotomías de las que he estado hablando, ¿no? Por ejemplo, la división que hay entre los sexos masculino y femenino, y se le considera como natural. Esto también se institucionaliza, es la institución de la virilidad en los cuerpos masculinos, y también existe una cosmovisión o una sociodicea donde los mismos ritos, las mismas prácticas rituales de las comunidades reiteran y repiten una vez más esta cosmología donde los hombres predominan por encima de la sociedad, particularmente por encima de las mujeres. Hay algunos ritos como de iniciación que son únicamente para los hombres, de circuncisión, aunque también en algunos países como África hay también circuncisión hacia las mujeres, pasajes de adolescencia, etc. Y también la forma en la cual se distribuyen y se estructuran los espacios públicos y privados. Los hombres utilizan el espacio público, las mujeres siempre están en los espacios privados. Algunos deportes también que son exclusivamente para los hombres, juegos que se consideran solamente viriles, labores, por ejemplo en la casa, que son solamente para los hombres, mientras que la niña, la mujer, la madre ocupa el lugar del hogar. Estas formas de naturalizar en costumbres, en ritos, en cosmovisiones, se convierten en morales, se convierten en éticas, y poco a poco se van naturalizando. Y por ejemplo, el modo de vestir de los hombres y las mujeres son formas en las cuales poco a poco se reiteran hasta que se naturalizan, y como ya dije anteriormente, se somatizan, se vuelven parte de nuestros cuerpos. Como dijo la doctora Gloria Prado muy acertadamente, el cuerpo es algo muy complejo. Está una dimensión de hablar del cuerpo como el cuerpo biológico, el cuerpo anatómico, el cuerpo médico individual, pero también el cuerpo es socializado, es las expectativas que tiene el cuerpo, que construye la sociedad acerca del cuerpo, y está también el cuerpo político, ¿no? En cuestiones de dominio, de poderíos y de desempoderamiento de algunas subjetividades, y también el cuerpo ecológico, que también somos parte de un cuerpo planetario. Esto entonces legitima, en el caso de estas sociedades que estudió Pierre Bourdieu, legitima el dominio de lo masculino, sobre todo por el falocentrismo, por el privilegio de la erección, que se considera como el falo, como la fuerza fecundadora y penetrante. Entonces, toda la cuestión del cuerpo, por ejemplo, la parte delantera es penetrante, la parte trasera es pasiva para ser penetrada. Entonces, ahí podemos ver también algunos de los orígenes de toda la que hay, la discriminación hacia los homosexuales, considerando
como exclusivamente personas pasivas y como personas afeminadas, ¿no? Un hombre para ser hombre tiene que penetrar en estas sociedades y bueno, esos son realmente algunas de las raíces. Es muy complejo y en la clase de estudios de género que vamos a dar nosotros tres, yo voy a dar la clase de masculinidad, vamos a leer con detenimiento este libro tan importante de Pierre Bourdieu, pero yo creo que con eso nos damos un poco una idea acerca de dónde vienen esos orígenes, cómo es que hemos repetido constantemente a través de la historia y reiterado este predominio o esta hegemonía de lo masculino por encima de lo femenino. La violencia de género, la homofobia y la transfobia. Es lo que también algunos llaman las masculinidades tradicionales, las cuales se van pasando a través del lenguaje, a través de creencias, a través de valores, a través de estereotipos, prácticas que legitiman el poder y la autoridad de los hombres y la subordinación de las mujeres o de otras subjetividades que no son verdaderamente masculinas, ¿no? También existen estas masculinidades tradicionales de forma microscópica, hay micromachismos y macromachismos. Lo macromachismo es lo que vemos más evidente, lo más externo, las sociedades que extrovertidamente se acepta y se legitima, pero hay también en las sociedades, y sobre todo en México, micromachismos en los cuales repetimos de formas subconscientes, de formas sutiles, también este dominio y privilegio de los hombres por encima de las mujeres, hasta el punto de sociedades como las nuestras que se institucionalizan por varias instituciones. Por supuesto, la familia es uno de los principales lugares donde se institucionaliza esta dicotomía de los géneros y este privilegio del hombre por encima de la mujer, o del machismo, o de las masculinidades tradicionales, pero también en otras instituciones, como en la escuela, por ejemplo, y bueno, hay que ver toda la cuestión del bullying, por ejemplo, que es muy, muy fuerte dentro de las escuelas, sobre todo cuando están de la primaria a la secundaria, o en el trabajo también todo el acoso que hay hacia diferentes masculinidades, o hacia las mujeres, o hacia personas de la diversidad sexual, pero también en espacios públicos, pero también en políticas públicas. Entonces, también esta masculinidad hegemónica se institucionaliza en todas las instituciones de las cuales nosotros formamos parte. Yo como teólogo, por ejemplo, lamentablemente veo que las iglesias, la religión, ha sido uno de los principales factores de violencia de género, donde se castiga, donde se regula, donde se excluye a todos aquellos que no entran dentro de estas dicotomías y de donde se subordina a las mujeres perpetuamente, aún a pesar de nuevas formas de hacer transformaciones dentro de la iglesia, seguimos perpetuando el dominio de las mujeres, no hay una equidad de género dentro de las iglesias en general, y la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, hacia los homosexuales y muchísimo más hacia las personas trans. Entonces, como vemos, aquí estamos dentro de este gran espectro en México, donde vivimos un alto porcentaje de violencia genérica y en particular la violencia de los hombres hacia las mujeres. El índice es bastante alto. Los informes que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos son brutales y realmente es una cosa que es urgente de atender. Los feminicidios en los últimos 3 años en lugar de disminuir, han incrementado. 8,000 casos desde los últimos 3 años han sido cada vez más frecuentes. 10,057 mujeres desaparecidas del 2014 al 2016. No 7, pero 9, según la CNDH, 9 mujeres son al día asesinadas en México. La mayoría de los espacios domésticos es donde la violencia se ejerce, pero también en todos los otros espacios. El hecho de que las mujeres no tengan las mismas oportunidades, ni haya una equidad de género en los lugares de trabajo, donde
los salarios son más bajos, donde no hay algunos de los beneficios que se les dan a los hombres vis-a-vis a las mujeres, también es otra forma de violencia hacia las mujeres. Los crímenes misóginos son terribles, lo que han llamado la feminización de la pobreza. Nosotros lo vivimos particularmente en México, que la mayor parte de las personas que sufren de pobreza y también de hambre, porque también existe la feminización del hambre, son precisamente las más vulnerables, y en este caso las mujeres. Incluso lo que han últimamente llamado la feminización del VIH-Sida, en el cual las mujeres son contagiadas por los hombres que están en riesgo y que se ponen en situaciones de riesgo y que a su vez ponen en riesgo a las mujeres. Esto ha hecho que hace unas estadísticas bastante crueles, bastante brutales, donde las mujeres ahora son las que más están sufriendo de VIH-Sida, o lo que llaman la feminización del VIH-Sida. Entonces, como vemos, las mujeres son muy vulnerables. El tráfico, por ejemplo, de mujeres, trata y tráfico de mujeres, de niñas, de adolescentes, hay muchísimos estudios al respecto y es algo que todavía sigue sucediendo bastante. La vulnerización de trabajadoras sociales, por ejemplo, de mujeres que están trabajando por los derechos humanos, por los derechos de la tierra, también periodistas, o sea, ¿qué podemos decir después? Lidia Cacho. Lidia Cacho. Lidia Cacho, por ejemplo, ¿no? Que ahorita se está viendo su caso y se está viendo su caso una vez más. Ahí estamos viendo cómo también las mujeres que son activamente militantes, que están en resistencia, son todavía más vulnerables. También mujeres que son indígenas, por ejemplo, que tienen todavía una doble o triple discriminación, también son vulnerables, y por supuesto las mujeres migrantes que pasan por este país con la esperanza de cruzar al otro lado, que de por sí del otro lado también sufren la discriminación. Entonces es una cuestión bastante grave, por lo tanto requiere una atención. Otro problema también con las homosexuales, con las masculinidades hegemónicas, es la cuestión de la homofobia, de este rechazo que hay hacia otras sexualidades, y la transfobia. En México, por supuesto, ocupa el segundo lugar en América Latina en delitos de homofobia, y sobre todo es muy alto el índice de asesinatos a personas trans, lo que llaman la transfobia y los transgéneros, ¿no? Entonces hay una violencia hacia aquellos que son otros. Pero el problema también es que los hombres sufren, nosotros también sufrimos la misma violencia, es una violencia intragenérica. También resulta negativo para los propios hombres este tipo de masculinidades hegemónicas, por todas las expectativas que son inalcanzables de acuerdo al ideal de lo masculino, tanto en la casa como en la escuela, como en los espacios públicos y en el trabajo. Toda la represión que esto implica también, porque a los hombres se nos enseña, sobre todo en una cultura machista como la de México, de que los hombres no podemos expresarnos, sobre todo no podemos llorar y no podemos nunca mostrar una debilidad emocional, y esto nos pone en situaciones de riesgo, en situaciones mentales, de depresión, de ansiedad y un alto índice de suicidios. En Inglaterra, por ejemplo, la gran parte de los suicidios sucede entre jóvenes hombres que están viviendo esta crisis, digamos, de masculinidad, por todas las expectativas que tienen de que tengo que trabajar, tengo que llevar el salario para mantener a mi familia, las expectativas para ser hombre, para resistir el dolor y la fuerza, tienen que ser muy fuertes, los hombres no son bastante fuertes, el fracaso que muchas veces uno encuentra al no estar bajo este ideal, sobre todo fracaso escolar, por ejemplo, la presión que hay en el trabajo, en la economía, todo el rechazo social también hacia otros hombres que no siguen estos roles de expectativas sociales de lo que es el hombre machista o imperativo, que se les tacha de afeminados, o homosexuales, o de otras sexualidades, y esto también se replica en algunas comunidades homosexuales. Hay un libro por aquí que están vendiendo allá atrás, un poquito de comercial, sobre las masculinidades dentro
homosexuales, donde también en las comunidades homosexuales se replica, se repite, se reitera esta misma violencia intragenérica hacia los hombres que son pasivos, por ejemplo, a los hombres que son más afeminados. Ahora con toda la cuestión de la marcha gay, que cada vez está siendo más mercantilizada, no es como los primeros años de las marchas gays, en las cuales salían a las calles para una posición política, militante, de protesta. Ahora ya está completamente secuestrada por las grandes empresas y por las grandes firmas, y entonces también se capitaliza a la homosexualidad, y los homosexuales también discriminan a aquellos que no siguen los cuerpos ideales de un hombre homosexual, el hombre fuerte, el hombre hipermacho también, que es el que también hay dentro de las comunidades homosexuales, y se discrimina a los hombres homosexuales que son pobres, que son indígenas, que son negros y que son afeminados, o otro tipo de masculinidades que no entra dentro del régimen de esas estructuras tan hegemónicas. Entonces también ahí hay un gran problema que tenemos que enfrentar. Yo creo que entonces que es importante que se trabaje colaborativamente con estudios en torno a las mujeres, sobre todo diferentes posturas feministas, pero también yo creo que es muy importante que los estudios de masculinidades se abran hacia las hermenéuticas y las propuestas que hay de parte de las teorías queer. Lo queer es una palabra en inglés que significa originalmente lo raro, lo extraño, lo extravagante, lo que está torcido, lo que no es normal, pero que también se utiliza como una forma despectiva para hablar acerca de las personas que no son heterosexuales. Para nosotros sería el equivalente de maricón, de puto, de joto, una serie de adjetivos peyorativos en los cuales se discrimina y en los cuales se rechazan a otras sexualidades fuera de lo normativo o de lo que llaman la heteronormatividad. Pero lo interesante, y aquí viene con los estudios de Judith Butler, que es una de las pioneras o una de las fundadoras, digamos, que han desarrollado las teorías queer, es que un término que significa, nosotros con nuestras prácticas discursivas a través del lenguaje, también creamos marcas en los cuerpos, también creamos heridas en los cuerpos, y entonces se materializan en nuestros propios cuerpos, se corporalizan por nosotros mismos. El lenguaje y los discursos son performativos y se somatizan. Por eso los cuerpos importan, por eso es importante ver las huellas, las heridas y algunas fisuras de sanación. Y eso es justamente lo que pasa con el término queer. Lo queer, aunque ha sido un término que se usó o se ha usado para discriminar, para rechazar a aquellos que no entran dentro de las categorías heteronormativas, en los años 60 y sobre todo en los 70, los 80, con la epidemia de VIH-Sida, en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros lugares, las comunidades de LGBTI, etcétera, salen a las calles a marchar, a protestar y a decir de que sí importan, ¿no? Y el término queer se usa como bandera de orgullo y de dignificación. We are here and we are queer. Get used to it. Esa era una de las palabras que se decían. Y entonces algo interesante acerca de lo queer es que también tiene la capacidad de resignificar a través de las sociedades, que podemos también transformar, transfigurar aquello que ha dejado huellas, que ha sido lenguaje de rechazo y de abyección, de los cuerpos abyectos a los que podemos rechazar, ahora se reposicionan y se empoderan para decir esto, lo queer también es un término que me dignifica y de lo cual yo también puedo estar orgulloso. Entonces, lo queer es algo interesante porque no es únicamente que aborda la temática de la diversidad, de la gran diversidad sexual y genérica, sino que también habla acerca de todo tipo de exclusión, todo tipo de persona que no tiene agencia, las cuales no pueden actuar por sí mismas. Todos los cuerpos que son abyectos, todos los cuerpos que son rechazados.
ya sea por su raza, por su etnicidad, por su género, por su sexualidad, por su estatus migratorio, porque son defensores de derechos humanos y de la tierra, a periodistas, estudiantes como el Ayotzinapa y profesores, etc., ¿no? Todos individuos y comunidades que no tienen agencia, todos aquellos cuerpos que están en la periferia de las sociedades, todos los cuerpos diaspóricos, a la diáspora de la sociedad. Judith Butler habla acerca del deseo, y para la teoría queer hablar del deseo es muy importante porque el deseo más primordial es el deseo de reconocimiento, de ser reconocidos por los otros. Y sin embargo, en las sociedades creamos sujetos y cuerpos que son rechazados y que no son reconocidos. Entonces, ¿cómo buscar el agenciamiento de estos cuerpos que han sido rechazados? ¿Cómo incluir a aquellos cuerpos que viven en la diáspora y que viven en las periferias? Y por lo tanto, una teoría, desarrollar una teoría del deseo es muy importante porque es algo acerca de quiénes somos como personas y cómo nos relacionamos unos con otros. Las teorías queer fueron de alguna forma inspirando a la teología. Parecía algo oximorónico, ¿no? Decir teología queer como un término casi oximorónico, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que la teología no tiene nada que ver con diversidad sexual y con otras subjetividades que están en las periferias, porque las religiones y las teologías se han hecho a partir de personajes y del empoderamiento de personas en situaciones de poder que subordinan a otras personas. Y sin embargo, la teología queer ha tomado de una forma muy interesante las teorías queer para también queerizar, para también torcer algunas de las mismas teologías desde adentro. Marcela Altus-Rey es una de las principales expositoras de la teología queer y ella habla acerca de estos cuerpos que son rechazados, precisamente porque no entran dentro de las categorías heteronormativas. Y ella habla acerca de no solamente que las personas somos queer, sino que también Dios es queer. Y sí es cierto, no hay nada más queer que Dios, o sea, sobre todo dentro de la perspectiva cristiana, donde el Dios que consideramos trascendental, completamente infinito, fuera de lo inmanente y del mundo, se humaniza, se encarna en la carne, ¿no? Lo más profundo, lo más primordial de nosotros. Entonces ahí ya hay una queerización interna de parte de Dios. Dios se hace todavía más queer al hacerse extraño, al humanizarse dentro de la humanidad. Y en Jesucristo está completamente a las periferias. Él está rompiendo con todas las estructuras sociales de quién es incluido, quién es excluido, y Él Él subvierte estos órdenes de inclusión y exclusión, e incluye a todos aquellos que son excluidos, a las mujeres, a las prostitutas, a los borrachos, etc. De hecho, se le criticaba a Jesús porque siempre andaba entre los borrachos y las prostitutas y se la pasaba de fiesta en fiesta. Entonces, vemos que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, digamos, dentro de la Trinidad, esta relación comunitaria en Dios, es también bastante queer y queeriza también a la misma sociedad. Y luego el Espíritu Santo pues es el más queer de los tres, porque pues, es el que menos se puede atrapar, el que siempre tiene toda la libertad de moverse de muchas formas y que por lo tanto nos abre a un gran espectro de lo que es la identidad como personas y que vamos caminando hacia el futuro, que somos un proceso en construcción. Entonces, por lo tanto, también la teología queer ha hablado acerca de esta cuestión del deseo. Quizás aquí, a diferencia de Lacan, no el deseo como la lucha contra la homofobia y la transfobia de parte de los hombres. Los hombres también tienen que luchar activamente en contra de la violencia en general, pero de la violencia hacia las mujeres en particular, sobre todo que seamos agentes activos en contra de la injusticia, de la discriminación hacia las mujeres, que muchas veces se les discrimina solo por ser mujeres. También es importante buscar los modelos de masculinidad, nuevas masculinidades,
que también nos enseñe a todo lo complejo que es ser hombre, tanto heterosexual como homosexual o bisexual, etcétera, pero que esto de masculinidad es algo también muy complejo y hay que tener nuevos modelos más allá de la capitalización o del sistema capitalista que nos pone símbolos y nos manipula para aceptar unos símbolos por encima de los otros o unos modelos por encima de los otros. Modelos no hegemónicos y reconociendo la pluralidad masculina, hombres que sean cuidadores, hombres pacíficos, hombres sensibles. Que haya un compromiso social y político para transformar el espacio público y que sean hombres a favor de la igualdad, promotores de las prácticas de convivencia, de conciliación y que podamos abrir espacio para todas las personas. El objetivo de la doctorado en estudios críticos de género entonces es entender críticamente qué es el género, la complejidad y la sexualidad para transformar el tejido social por el bien común, para el reconocimiento de unos y otros, el reconocimiento mutuo y para la protección y el cuidado de la tierra